Andresito o Andrés Van der Hoorn, director ejecutivo de la Comisión Nacional de Competitividad, del Consejo Nacional de Competitividad. Así es. Qué bueno tenerte por aquí, Andresito, No, de verdad, de corazón. Para mí es un honor, de verdad. Nosotros vamos a hablar de competitividad, pero hay un tema que obliga a que comencemos a hablar de él. Y es que precisamente esta semana, el fin de semana, para ser más específico, el jueves de esta semana, el gobierno, presidido por Danilo Medina, dio a conocer su plan en materia de la antesala a una reforma fiscal. Y hay que decir que no es nada halagüeño para la clase media y sobre todo para la clase pobre. ¿Cómo tú estás viendo este proyecto que tiene el gobierno en materia de impuestos para reducir el déficit fiscal o resolver el problema fiscal de la República Dominicana? Que dice Temo que los economistas de la oposición se quedaron cortos, que no eran 140, sino casi 150 mil millones de pesos. Mira, así es, como tú bien dices, el gobierno y el ejecutivo, en este caso el presidente Medina, hace una propuesta de una reforma tributaria sobre la base de una discusión que se tiene que generar dentro del espacio llamado tanto por la Constitución de la República como por la misma Estrategia Nacional de Desarrollo, que se convierte institucionalmente en una ley. Y en ese escenario, que es el Consejo Económico y Social, el presidente Medina hace esa propuesta de reforma tributaria, como tú bien dices, primero para resolver un problema fiscal, de un déficit fiscal y cuasi fiscal que llega a más del 6% del PIB y que va a afectar y puede afectar la economía de la República Dominicana. Y en ese sentido, la propuesta se está estudiando, nosotros mismos hemos venido estudiando qué puede afectar dentro de la competitividad de la República Dominicana. Y yo creo que vamos a entrar en un proceso de discusión dinámico dentro de ese espacio. Ya se verán cuáles son las alternativas que afecten lo menor posible a la clase desprotegida y cuáles son las alternativas que no afecten tampoco la competitividad. Entonces, en ese sentido yo creo que es una propuesta y como bien dice y decía el ministro de Economía, que ha tenido quizás la responsabilidad de hacer esa propuesta, el gobierno está abierto a entrar en un proceso de discusión, de negociación, siempre y cuando se puedan cumplir las metas. Y sobre la base también de que el gobierno ha hecho una propuesta de reducir los gastos del gobierno, innecesarios sobre todo, en un 2% del PIB. Por lo tanto, yo creo que parte de la legitimidad de la negociación nace sobre la base de la iniciativa propia del gobierno de reducir los gastos que tanto se han hablado de que muchos no tienen calidad y otros no tienen pertinencia. Es un hecho innegable que una situación como esta, y uno lo ha visto consuetudinariamente en las 6 reformas tributarias que se hicieron en el pasado reciente del gobierno del doctor Leonel Fernández, que la clase media es la que más paga los platos rotos de un grupo de delincuentes que asaltó este país. Y todo parece indicar que por ahí viene la cosa de nuevo. Y cuando yo escucho a Andrés Van der Hoorn hablar al director de Impuesto Interno, decir que, bueno, se van a ampliar el asunto de la tarjeta de solidaridad, que no es más que los indigentes que hemos creado en esta sociedad tan injusta. Yo me pregunto, ¿y la parte empresarial que tiene pingües beneficios y que todo lo traduce hacia nosotros, no va a poner su cuota de sacrificio en esto, en aras a una competitividad? Mira, como bien decía el presidente de la República, y sobre todo le llamaba la atención a la parte que dentro del Consejo Económico Social componen los empresarios, aquí tenemos que sacrificarnos todos. Y no es fácil en una cultura que se ha formado una clase empresarial desde hace 50 años, incluso desde la misma muerte de Trujillo, una competitividad que se ha hecho sobre la base de una política proteccionista, en todos los sentidos, en todos los órdenes. Entonces, esa cultura de años de acumulación de riquezas que se ha dado en otra parte del mundo. Sin embargo,
otros países han podido hacer la evolución de una política proteccionista ya a una política de apertura, donde ya esos incentivos fiscales se han traducido en otros incentivos donde se necesita generar una nueva clase empresarial y una nueva instancia empresarial, en este caso, sobre todo las pequeñas y medianas empresas. Yo creo que tiene verdaderamente el sector empresarial tradicional que pensar en la sostenibilidad, no solamente económica del país, sino también social, en el sentido de que parte de este sacrificio tiene que ver con esa sostenibilidad. Y que no confundamos, Marte, no confundamos la palabra rentabilidad con la competitividad. Nosotros exactamente... Hay superávit por competitividad. No podemos confundir eso. O sea, la rentabilidad es una cosa y la competitividad es otra. La productividad es una cosa y la rentabilidad es otra. Entonces, muchas veces confundimos esos términos. No, yo creo que ellos lo tienen claro. Quizás nosotros podamos confundirlo, pero ellos lo tienen claro. El problema es la sed, el ansia del bendito superávit que se lo van a llevar en la caja cuando se mueran. Ahora, ¿en qué perjudica realmente o perjudicaría el hecho de que 35 leyes de exenciones que existen en la República Dominicana, muchas de ellas sin razones justificables, esto vaya a abolirse, por lo menos en la gran parte? Sabemos que en el caso de Zona Franca, ellos hablan de que ellos están aportando al fisco 29.000 millones de dólares y que apenas 8.000 millones de dólares son exenciones. ¿Cómo tú podrías traducir esta situación? Bueno, no sé dónde sacan el dato de que ellos aportan al fisco. O sea, el sistema de Zona Franca de la República Dominicana, que no solamente es un sistema dominicano, ¿no?, y que viene de hace mucho tiempo, de hace muchos años, su sistema como tal está hecho sobre la base de una exención completa de los impuestos. Por lo tanto, no paga nada. No paga ni siquiera el arancel, ni los impuestos sobre la renta, ni los impuestos sobre beneficios, nada. Lo que se está proponiendo ahora es... Perdón, ¿y eso en términos monetarios se traduce en cuánto? Las exenciones. Bueno, según los datos de Hacienda y los datos de la Dirección General de Impuestos Internos, los últimos datos, es el sacrificio fiscal, lo que se le llama el sacrificio fiscal, el gasto fiscal, que es dejar de percibir ese dinero, está alrededor de 8.000 millones de pesos. A eso es lo que ellos se referían. Exactamente. Sin embargo, es que eso no se puede... ¿Y es los 29.000 millones de pesos? ¿De dónde sacaron ellos eso? No sé de dónde sacan eso. Quizás del impacto que puede tener eso en la economía, o sea... Y te lo ponen ahí como una especie de sándwich para hacer creer que realmente el país va a dejar de percibir 29.000 millones de pesos. Fíjate, hay que aclarar algo. Mira, los incentivos fiscales existen en todas partes del mundo y no son ni buenos ni malos en per se. Es como tú lo dirijas, ¿no? Es como tú lo utilices. Imaginémonos para tu público, y voy a hacer una analogía, que tú tienes una familia, ¿no? Y esa familia tiene hijos, los cuales tú o bien le puedes comprar mucha ropa, o bien lo puedes educar, o bien lo puedes complacer, ¿no? Y por un tiempo determinado tú lo vas formando hasta que ellos tengan la capacidad luego de generar sus propios beneficios y ser parte integral de la sociedad y de la familia. Pero en principio tú tienes que protegerlo. Eso mismo son los beneficios y los incentivos fiscales en una economía. Se protege un sector hasta que tenga la madurez suficiente para que luego pueda insertarse en la economía. Pero es que esta gente la nacieron la barba ya. Entonces, ya están en la tercera edad y todavía siguen. ¿Qué pasa? Ahora lo que se está proponiendo, la propuesta, es que se le cobre un 10% a los dividendos. Entonces, yo quiero llamar la atención de que esto no afecta a la competitividad, esto afecta a la rentabilidad. Porque es muy sencillo. El doctor Marte Piantini invierte dinero en la bolsa de valores, en una empresa que lo que hace son implementos médicos. Esa empresa viene y se instala a nivel mundial, viene y hace una instalación en la zona franca de la República Dominicana. Esa zona franca de la República Dominicana tiene beneficios y cuando le van a repartir los beneficios a Marte, la República Dominicana dice: Marte, de ese beneficio que tú te ganaste, tú me puedes dar el 10% únicamente.
y eso no afecta la productividad de la empresa, lo que afecta es la rentabilidad. Entonces, se sabrá dónde tú pones el dinero. Ahora, partiendo de eso, de ese hecho, tú dices que no afecta la competitividad. En ese caso, En no. ese caso, pero resulta que ellos alegan y arguyen el tema de que esto sí va a afectar la competitividad, por cuanto muchas zonas francas irían a otro mercado con mayores facilidades desde el punto de vista, ahí sí, y te compro el discurso, donde ellos pudieran tener mayor rentabilidad. No lo dicen así, pero realmente lo que subyace en todo eso es lo que tú acabas de decir. Así es, así es. Entonces, lo que tenemos que ver es si verdaderamente los sectores en los cuales nosotros hemos generado una serie de habilidades y ventajas competitivas y que generan valor, esos sectores son tan vulnerables como los demás. Por ejemplo, recordarás que en el año 2006-2007 nosotros tuvimos una grave crisis en la zona franca. ¿Producto de qué? De que la China pudo entrar al mercado norteamericano y más del 70% en ese momento, el 60% en ese momento de la zona franca, eran compuestos por textiles básicamente y calzados. Al entrar a la China, nosotros perdimos un gran mercado porque la China en esos momentos tenían costos muy bajos. Y ahí no había reforma. El gobierno incluso le hizo una transferencia directa de 1.200 millones de pesos, recordarás, Sí, y claro. además de una serie de préstamos. Entonces, el problema era de competitividad. ¿Por qué? Porque la China tenía costos más baratos. Y ese sector, sobre todo el sector textil, que era el sector que tenía más componentes, fue el que se perjudicó. Porque ahí sí es fácil tú trasladar la maquila. Sin embargo, la República Dominicana y ese mismo sector, que yo tengo que reconocer que se ha dinamizado mucho, yo tengo que reconocer que es un sector importante de la economía, ha podido desarrollar otros subsectores, como en el caso de electrónica, como en el caso de joyería, como en el caso de mismos implementos médicos, donde no es fácil mover una planta, porque la capacidad instalada es mucho mayor. Entonces, llevar una planta como esa a Haití es imposible. Sin embargo, sí se puede llevar a Haití plantas textiles, porque la mano de obra textil es mucho más fácil. Claro está, ya hay empresas dominicanas que han podido escalar el valor y han podido perfeccionarse mucho más. En el caso de muchas zonas francas en Santiago, textil, que es mucho más difícil llevarla. Fíjate que por primera vez el sector de zonas francas va a superar este año los 5.000 millones de dólares en exportación. Nunca lo había hecho. Según declaraciones tanto del presidente de la Asociación de Zonas Francas como del vicepresidente ejecutivo. O sea, que en toda la historia de la República Dominicana, el sector zona franca nunca... había pasado el umbral de los 5.000 millones. De los 5.000 millones. Según informaciones de ellos dos, de sus ejecutivos, el mejor momento de la zona franca lo tienen ahora. Y eso lo dijeron hace pocos meses. Y yo me alegro por eso. Bueno, pues entonces, si es así, lo lógico es que ellos puedan disminuir un poco la rentabilidad. Y es un poco. Y eso yo no creo que va a afectar. Que no le va a afectar a ellos no, realmente. Yo creo que no va a afectar. En ese caso no. En ese caso no. Yo creo que la reforma y la propuesta de reforma sí dejó Pero perdón, ese 10% que ellos pudieran aumentar o que el gobierno pueda aumentar, afecta la parte de la exención de zona franca. No, mira qué pasa. El servicio de zona franca, cuando una empresa solicita la clasificación en una zona franca. Te hablo de los 8.000 millones de pesos que por exención el gobierno está otorgando. Si ese 8.000 millones, lo que entra por concepto de esos dividendos, fíjate que los dividendos no es necesariamente Pero la pregunta es que si le va a afectar a ellos realmente el problema, el asunto de la exención de los 8.000 millones de pesos. Versus el 10% al que tú te refieres. No afecta tanto, no afecta tanto. O sea, es que al final, vuelvo y repito, no es a la empresa que se le está cobrando, es al que puso dinero y se le está pagando y es el beneficio que tiene la persona. Claro. O sea, aquí todos los empleados públicos y privados pagan un impuesto sobre la renta. Porque cuando se le da el beneficio y sobre esa base, o sea, una empresa puede ganar incluso y no repartir dividendos y no se le cobran absolutamente nada. Esta propuesta que hace el gobierno referente a la reforma fiscal, no veo
no conlleva la parte de las exenciones, porque no lo vi por ninguna parte, simplemente nada más te habla de impuestos, aumento de la base imponible, aumentar el ITEVI en algunos casos de productos que no pagan al 10 para después llevarlo al 16, ahora el que está en 16 llevarlo a 18. O sea, estamos hablando de que nos van a fuñir de nuevo de manera, ahora un poquito, si se quiere, con más glamour, porque esa no es responsabilidad de Danilo, sino de Leonel Fernández. Y con ese asunto van a seguir haciendo lo que quieran con nosotros. Pero yo lo que quiero es que tú me digas a mí, si realmente el sector empresarial o en esta propuesta, ¿por qué no hay propuestas que afecten, entre comillas, a la parte de los dividendos, la rentabilidad del sector empresarial? Bueno, hay capítulos donde se le aumenta. ¿Como cuál, por ejemplo? Bueno, por ejemplo, la vivienda suntuarias, o sea, los activos, sí, se le está cobrando. Pero tú sabes lo que es una vivienda suntuaria. Tú y yo tenemos viviendas suntuarias. Yo entiendo, pero lo que más tienen son ellos, cualquier activo. Sí, pero esto es muy poco comparado con el sacrificio que hay que hacer para esto. O sea, son suntuarias, perfecto, es importante para ti, para mí y hasta para ellos, pero muy poco comparado con lo que se quiere recaudar. Fíjate, vuelvo y digo, yo creo que eso es una propuesta. Yo creo que ahora hay que discutirla. O sea, viene la parte social que va a reclamar y vamos a entrar en un proceso de negociación. Y tú hacías un llamado al principio que ya yo también lo comparto, y que el mismo presidente lo decía, el sacrificio de todos. O sea, ver hasta qué punto por defender una rentabilidad de corto plazo estamos afectando una competitividad y una sostenibilidad. Pero hay algo importante que yo creo que hay un elemento que hay que introducir y que nosotros vamos a introducir dentro de la discusión, que es un elemento sumamente importante y que se está discutiendo a nivel global, no solamente en la República Dominicana, sino en Estados Unidos y en Europa, que es el tema de las pequeñas y medianas empresas. Aquí faltó en el paquete fiscal un incentivo para tratar de formalizar mucho más y que sean parte del proceso productivo. Y yo creo que haría falta hablar en esta discusión de una amnistía fiscal, por ejemplo, a las pequeñas empresas, de un periodo de gracia a las microempresas, por ejemplo, para que se formalicen y que puedan acceder, sobre todo a la seguridad social, con un monotributo que le permita a ellas poder incluso venderle al Estado. Yo creo que tenemos una gran oportunidad, no solamente de balancear las finanzas públicas, sino también de cambiar un poco el modelo que tenemos hacia propiciar incentivos a un sector tan importante que es el mayor empleador al final del día. Si lo vemos como un sector sí, entero, claro, las pequeñas y medianas empresas son el mayor empleador y contribuyen al PIB más que cualquier otro sector. De hecho, después de la pausa vamos a hablar un poco acerca del proyecto PYME para ventanilla única, sí, y la competitividad, porque es interesante este tema. No le cambie.